Dice: y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho el Señor de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual el Señor está indignado por siempre. Y dice: y vuestros ojos lo verán y diréis: sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. Vamos a orar, hermano, y vamos a darle gracias a Dios, a pedirle que el Señor hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos las gracias, la gloria y toda la honra sean para ti, Señor. Gracias por permitirnos otro día más para poder compartir y aprender tu palabra. Te rogamos que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, que seas tú hablando a nuestras vidas, que tu palabra penetre en nuestro corazón, nuestra vida. Sabemos que tú eres el Rey justo, tú eres, Señor, el dueño de todas y cada una de las cosas, tú conoces los corazones, por lo cual te rogamos, Señor, hables a nuestras vidas, que seas tú en todo momento, Señor, y tu Espíritu Santo manifestándose, Señor, en nosotros, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones para poderla poner por obra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, dándole gracias a Dios. Este tema, hermano, le puse yo: la falta de discernimiento del pueblo de Dios y la certera verdad de Dios. ¿Sí? La contundente verdad de Dios. Este profeta Malaquías estaba batallando con algo, al igual que Dios con el pueblo. El pueblo acababa de regresar de aquella cautividad que había sufrido, ¿sí? Estaban levantándose, estaban construyendo, estaban acomodándose otra vez, hermano, porque habían sido cautivos del pueblo babilonio. Y Malaquías, un profeta, el cual Dios usa en este libro para hablarle al pueblo, ¿sí? Ellos, si tú notas, hacen una pregunta y dice: ¿en qué nos amaste? ¿Le preguntan a quién? Le preguntan a Dios, ¿sí? ¿En qué nos amaste? Y Dios les empieza a explicar cómo es que Él los escogió, ¿sí? A Jacob, que es donde viene, hermano, el pueblo judío, ¿sí? Empieza a explicar que Él los amó tanto así que los escogió a ese pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, ¿a través de quién? A través de Jacob, ¿sí? Aunque en ese tiempo sabíamos que Esaú era el mayor y el que se suponía que tenía que tener ese privilegio, en este caso de heredar. Los que han conocido, le han leído esa historia, Esaú era el mayor y era el indicado, o el que tenía que recibir esa herencia era Esaú, pero la terminó recibiendo ¿quién? Jacob, que era el menor, ¿sí? Que fue el que se llevó la bendición. En este caso, a través de Jacob vino la bendición al pueblo de Israel también, ¿no? Donde viene la descendencia. Entonces el Señor les empieza a explicar cómo los amó. Si ellos dicen: ¿qué nos amaste? Porque ellos se preguntaban. Y si leemos esta carta, este libro, más adelante en el versículo 6, vamos a ir notando un patrón que se va dando en esta carta, en este libro, perdón. Dice: el hijo honra al padre. Notas y leemos el libro del profeta.
ellos constantemente le preguntan a Dios. Por ejemplo, ya le preguntaron: ¿en qué nos amaste? Y después le preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Sí? Y más adelante, si tú lees, cuando habla de los diezmos, dice: ¿en qué te hemos robado? Porque Dios también les dice que lo estaban robando con los diezmos. Sí, y él hace esta pregunta y ellos empiezan a hacer estas preguntas: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces este patrón, a través de este libro, se va repitiendo constantemente. ¿Esto qué te dice a ti? Que había un problema. Sí, había un problema en el pueblo, y no precisamente de ignorancia, ¿sí? Sino de ¿qué? De falta de discernimiento. El pueblo no discernía lo justo de lo injusto, ¿sí? Tanto que ellos ni siquiera se daban cuenta que estaban ofendiendo a Dios, ¿sí? Ellos no se daban cuenta, hermano, por ejemplo, cuando llevaban sus sacrificios. Por ejemplo, ellos, leemos más adelante, llevaban el animal enfermo, el animal pues que estaba a lo mejor quebrado de una pata, y llevaban como que lo peorcito a ofrendar a Dios. Y Dios también se molesta y les dice: oigan, ustedes tienen los animales más gordos, más buenos, por decirlo así. Dice: pero a mí me traen el enfermo. O sea, en pocas palabras, a Dios le ofrendaban lo peor. Y Dios se molesta y le dice: ¿saben qué? Y ellos todavía se preguntaban: pero ¿por qué Dios se molesta por eso? Y Dios les aclaraba y les decía el porqué de las cosas. Dice que Él les decía: si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Porque ustedes menosprecian mi nombre. Y ellos le preguntan: ¿en qué? Y Él dice: en que ofrecen sobre mi altar. Ahí les dice: sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecen al animal, ahí empieza a explicar, al animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Él pregunta. Asimismo, cuando ofreces al cojo o al enfermo, y vuelve a preguntar, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor de los ejércitos. O sea, Él les hace una comparación. Dice: a ver, ustedes dicen que no es malo, pero dice: a ver, preséntale esa ofrenda a tu príncipe y él te dirá si es malo o no es malo, ¿sí? Entonces Dios les ponía como un ejemplo para que ellos alcanzaran a entender, aunque ya lo sabían, porque el pueblo, les digo, no era ignorante ante lo que Dios pedía, porque para eso tenían que la ley de Moisés, ¿sí? La ley de Moisés, hermano, era muy específica sobre lo que se tenía que sacrificar, ¿sí? En la ley de Moisés se especificaba cómo es que Dios quería el animal y en qué condiciones, ¿sí? Y decía que tenía que ser un animal en perfecto estado, por ejemplo así de salud, para poder ser sacrificado a Dios. O sea que tenía que ser lo mejor en ese caso del rebaño, ¿sí? Pero el pueblo le faltaba ese discernimiento. Si leemos más adelante, ellos constantemente hacen esa pregunta. Nos vamos a brincar un poquito al capítulo 3, versículo 13. Cuando esté ahí me dice, hermano, me contesta con amén. Dice así: porque muchas de las veces
nos dejamos guiar más por lo que vemos que por lo que está escrito. ¿Por qué? ¿Por qué por lo que vemos? Porque aquí Malaquías explica que el pueblo, por ejemplo, el pueblo se dejaba guiar por lo que estaba viendo. El pueblo que estaba viendo, la misma Biblia dice que no andamos por vista sino por fe. O sea, ¿fe en qué? En lo que está escrito, en la palabra de Dios, no por lo que yo veo, sino por lo que está escrito. Entonces, ellos veían que el rico, aunque no se sujetaba a Dios, era prosperado. Ellos alcanzaban a ver, oyes, yo que me aflijo, yo que guardo la ley y estoy delante de Dios, pues me va mal, o no me va como aquel rico, y aunque es soberbio, pues no me va igual, no me ve igual que él. Ellos estaban viendo eso, pero solamente lo estaban viendo, ¿sí? Dice que ellos miraban eso y decían ellos, aún bienaventurados son, ¿qué dice? Los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son ¿qué? Prosperados, sino que tentaron a Dios y ¿qué? Y escaparon. Cuando a Dios no se le escapa nada, hermano. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene todo bajo su poder, bajo su control y bajo su justicia, su soberanía. ¿Sí? Porque Él es soberano, porque Él hace lo que quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, bajo su justicia. Amén. Pero Él está viendo que el pueblo dice estas cosas, oyes, ellos son prosperados bajo su propia vista, dice, ellos son prosperados, aunque son soberbios y no se sujetan a Dios, están prosperando, económicamente les va bien, y escaparon de Dios, cuando la realidad es que a Dios no se le escapa a nadie, hermano. ¿Sí? Entonces, fuera de la realidad, fuera del discernimiento, ¿por falta de qué? Muchas de las veces, ¿por qué se pierde el discernimiento? Se puede perder, y la mayoría de las veces se pierde cuando se pierde la relación personal con Dios. ¿Sí? Porque podemos tener el conocimiento, pero no tenemos una relación plena con Dios. Porque vuelvo y te repito, al pueblo no le faltaba el conocimiento, al pueblo le faltaba el discernimiento. Y ahorita lo vamos a leer. De hecho, si tú lees ahí en ese texto que estamos leyendo, dice diferencia en las letras más grandes, diferencia entre lo justo y lo malo. Sí, había una diferencia entre lo que es de Dios y no es de Dios. Y el pueblo estaba batallando con estas cosas. El pueblo estaba batallando en distinguir lo que pedía Dios de ellos, lo que Él quería, entre lo que ellos pensaban que era justo. ¿Sí? Y dice, versículo 17, dice, hablaron, perdón. De las veces pensamos que el servir a Dios no trae recompensa, hermano, y que por demás es servirle. Muchas de las veces nos retiramos, sea del ministerio, sea del servicio, sea de una obra que Dios te dio, porque Dios te dio un don, que lo aprovecharas ¿para qué? Para su gloria, para su honra, y es para eso. Y muchas de las veces lo tenemos en poco y ya no lo usamos. Ya no usamos lo que Dios nos dio para glorificar su nombre. Ya no usamos, ya no servimos a Dios. Hace poquito platicaba con un hermano, no es de aquí el hermano, y me decía, hermano, yo cuando andaba en mi primer amor, no, pues yo servía a Dios, hacía y deshacía. Y él decía, pero ¿por qué voy a mentir? Dice, si ahorita no me siento como me sentía anteriormente.
y no hago lo que hacía anteriormente, que era un servicio a Dios con todo el corazón. Amén. Entonces, a veces pensamos esto, hermano. Ellos decían, ¿saben qué? Pues mira, ellos prosperan los ricos y eso que no sirven a Dios, son soberbios y prosperan. Pero Dios aclara y les aclara la promesa que Él les da. ¿A quién? A los que temen su nombre. Y dice, y esto será escrito ¿dónde? En el libro de las memorias. O sea que esto está escrito, hermano. O sea, está escrito, aquel que sirve a Dios, está escrito esa promesa sobre él, porque teme a Dios, porque guarda sus mandamientos, porque ama a Dios con todo su corazón. Él va a tener una recompensa. Y eso lo dice ¿quién? No lo digo yo, lo dice Dios. Dios está aclarando y dice, entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y que les sirve. Entonces os volveréis. ¿Y qué dice? ¿Qué dice esa palabra? Os volveréis y qué. Y vas a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y entre qué, y entre el que no le sirve. Entonces, ¿qué podemos ver ahí, hermano? Una falta de discernimiento, y Dios confronta con la verdad y les dice, ¿saben qué? Van a tener recompensa porque yo les amo. ¿Sí? Decía él, ¿cómo es que nos amas? El simple hecho de que yo los haya escogido, con el simple hecho de que yo los haya atraído a mí. Con eso, hermano, él demuestra el amor por nosotros, porque ese privilegio de ser escogidos por Dios, de tener el conocimiento de la palabra, es algo que debemos valorar a diario. ¿Por qué? Porque somos escogidos, somos amados por un Dios verdadero, con un Dios de poder, un Dios justo que corrige y castiga a todo aquel que ama. ¿Sí? Porque la Biblia nos indica, hermano, que Dios, al amar a sus hijos, ¿qué dice, hermano? Los corrige. ¿Sí? Entonces él empieza a explicarle aquí a Malaquías, y Malaquías empieza a explicarle al pueblo cómo es que ama a Dios, cómo es que se debe servir a Dios, por qué se debe servir a Dios. Ahora, si nos hacemos esa pregunta, ¿por qué servimos a Dios? ¿Por qué le amamos? ¿Por qué buscamos el servicio? ¿Por qué, hermano, aún si yo sirvo ahí en el talento, por qué lo debo hacer con toda la pasión, con todo el corazón, dando y tratando siempre de que se dé un fruto? Porque ese fruto que se da ahí no es para mí, es para la obra de Dios. Es nada más poniendo un ejemplo, trayendo un ejemplo a nuestros tiempos, ¿sí? Entonces, Dios les dice que va a llegar un momento en que Él los va a perdonar y los va a restaurar. Ahora, quiero pasar a otro texto que está en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 8. ¿Ya están ahí? Vamos a leer desde el 7, hermano.
principalmente de lo que es justo y del amor que él sentía por la iglesia. ¿Sí? Al sentir, ¿sabes qué? Vosotros sois participantes conmigo de la gracia, del perdón de Dios, de la misericordia y del rescate que él tuvo por nosotros por gracia. ¿Sí? Somos participantes gracias a él, no porque seamos buenos o por las obras, no, porque él tuvo misericordia de nosotros y ahora somos participantes de su gracia. ¿Sí? Porque Dios me es testigo, dice, cómo los amo a todos vosotros de entrañable amor de Jesucristo, y pido en oración, él en sus oraciones pedía que vuestro amor abunde. ¿Sí? Porque el amor es el que debe de abundar. Y cuando hablamos de amor, hermano, podemos usar muchos términos, pero el amor que abunde entre nosotros, hermano, un amor que viene de Dios, un amor que es sincero, que es puro y que es verdadero. Aún más y más, que dice, en ciencia y en todo conocimiento. Y esta palabra, hermano, tiene un sentido profundo. ¿Por qué? Porque la ciencia no solamente es letra, ¿sí? No solamente es, ¿cómo se puede decir esa palabra? Es práctica, ¿sí? Es práctica, perdón. Aún más y más ciencia es llevarlo a la práctica y no solamente, hermano, escucharlo, ¿sí? O no solamente tener teoría, esa es la palabra que estaba buscando, teoría, ¿sí? No solamente es algo teórico, sino es algo que debemos vivir, ¿sí? La ciencia no solamente es voy a leer, voy a conocer, no. Es más allá, hermano, te lleva al conocimiento y a la relación con Dios. Fíjate bien, hay una diferencia entre leer la Biblia, entre entender la Biblia y conocer a Dios, ¿sí? Porque este término ciencia nos lleva, hermano, a persuadir. ¿Qué es persuadir? Tú puedes persuadirte con la mentira y decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy entendiendo que así es, ¿sí? Yo estoy entendiendo que esto es verdad o esto es mentira, porque tú te puedes inclinar a la verdad o te puedes inclinar a la mentira, ¿sí? Entonces, persuadir es conocer a Dios. ¿Cómo es que nosotros, hermano, podemos discernir entre lo verdadero de la mentira? Primera, porque tengo una relación con Dios, porque conozco la palabra de Dios y no solamente la conozco, conozco a Dios. ¿Sí? Conozco a Dios. Entonces Pablo pedía, hermano, que ellos tuvieran ciencia, primeramente amor, y después entrañable amor de Jesucristo. Dice en oración que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Qué dice? El amor abunde en ciencia y en todo ¿qué? Conocimiento. Pero dice, para que aprobéis lo mejor. O sea, para que tomes buenas decisiones conforme a Dios, conforme a la palabra, aprendas a discernir, a entender y a comprender lo verdadero de lo incorrecto, conforme al juicio de Dios. Entonces, para que seáis sinceros, a fin de que seáis ¿qué? Sinceros e irreprensibles delante de ¿quién? Delante de Cristo. ¿Quién se dio cuenta, hermano, de lo que el pueblo decía? Dios. Dios se dio cuenta de lo que el pueblo decía. Por eso decidió a través de Malaquías confrontar al pueblo con estas preguntas que ellos mismos se hacían. Oyes, ¿en qué ofendimos a Dios? Oyes, ¿en qué le robamos? ¿A poco Dios nos ama? Entonces ellos constantemente se hacían estas preguntas. Entonces por eso Pablo pide sinceridad e irreprensibles para el día de Cristo, porque Cristo todo lo sabe, hermano. Ahora, hay otro caso en las cartas de Pablo muy específico que habla de este tema, de cómo el mismo Pablo lleva a la iglesia, hermano, a un punto duro y diferente. O sea, porque Pablo en este punto, vamos a ir a los Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1. ¿Ya están ahí?
Gloria a Dios. Dice ahí, hermano, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice: Pablo no ignora, porque los Gálatas no eran ignorantes, fíjate bien, los Gálatas tenían conocimiento claro del Evangelio. No es lo mismo una persona, hermano, que no conoce el Evangelio, no te puedes dirigir hacia ella porque no conoce el Evangelio. Pero Pablo usa un tono fuerte, y otras versiones, Pablo usa la palabra más correcta, tontos. Dice, Gálatas tontos. ¿Sí? ¿Por qué Pablo usa esa referencia, hermano? Con esto no quiero decir que esta palabra se puede usar siempre, pero en dados casos se debe de usar. ¿Por qué? Porque los Gálatas, conociendo la verdad, hermano, estaban concibiendo y practicando las mismas cosas de atrás. En una ocasión yo tuve un problema con mi hijo, porque mi hijo, en este caso, hermano, pues se andaba zafando, ¿no? Y llega un momento en que los hijos, hermano, pues te contestan, te hablan mal, o sienten ese derecho de decírtelo. Y yo le dije esta palabra, le dije, hijo, no seas tonto y no andes con esas tonterías. Le dije, aquí en la casa no, aquí en la casa no, y menos conmigo, y tú no te puedes dirigir hacia mí, porque yo soy tu padre. Y le empecé a explicar, hermano. Hoy en día esa palabra puede sonar pues hasta mala, ¿no? Pero esa palabra, hermano, no es mala, y no quiere decir que yo la voy a usar siempre. Voy a explicarlo rápido. No le puedo decir a mi hijo eres un tonto y decírselo siempre, porque él se la va a creer. Pero en un término donde él se está zafando, él se está saliendo del lugar, se puede usar. ¿Para qué? Para llamar su atención. Y que le pare, que vea que es en serio. Lo mismo es aquí. Pablo usó esta palabra para llamar la atención de los Gálatas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Sí, si el Evangelio se les expuso claramente, fíjate bien lo que él dice: a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, ¿qué dice? Claramente, o dice que se los presentaron de pasadita, o nomás les dieron un pequeño estudio. No, el Señor y el Evangelio les fue presentado, ¿qué? Claramente. O sea, ustedes no son ignorantes al Evangelio, pero les dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los persuadió para que se volvieran atrás? Para que volvieran a las mismas costumbres, a las mismas tradiciones de las cuales el Señor ya nos rescató, de las cuales el Señor ya nos sacó. ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué volver a las mismas cosas? Hablando Pablo, expresando un poco así, dice: esto solo quiero saber, versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo? La falta de discernimiento. ¿Por qué? Cuando hay falta de discernimiento en nosotros, hermano, muchas de las veces se nos tiene que volver a enseñar, se nos tiene que volver a decir, y todos estamos expuestos a eso. Yo mismo estoy expuesto a eso, ¿sí? A no tener un discernimiento pleno. Pero Pablo tiene que volver ¿a qué? A predicarles, a enseñarles. ¿Por qué? Porque se estaban saliendo de la doctrina. Ahora vamos a ir al capítulo 5, de ahí mismo de los Gálatas. Versículo 1. Dice así: estad pues firmes
Por eso te decía hace un rato, la persuasión. ¿Cómo yo puedo entender o cómo yo puedo saber que lo que yo estoy haciendo es correcto? Primero, necesito tener un corazón sincero, dispuesto a reconocer que se equivocó. Porque el Señor lo primero que les habla es sinceridad, amor, una de las cosas. Pero amor, hermano, no siempre es todo bonito o todo bello, no. Aquí el mismo Pablo le está diciendo, hey, pero él se los dice, ¿por qué? Porque no es por amor. Él les está diciendo, hey, Gálatas tontos, ¿quién los fascinó para salirse de la verdad? ¿Quién les estorbó? Porque había una corriente, hermano, que estaba entrando. ¿Para qué? Para sacarlos de donde ellos ya corrían bien, porque ellos corrían bien, ellos iban bien. Pablo lo está aclarando. Pero al mismo tiempo dice, esta persuasión no viene del que les llama. ¿Quién les llama? No les llamó Pablo. Aunque Pablo llevó el mensaje, no les llama Pablo. Hermano, a mí no me llamó Pablo, no me llamó el pastor, no me llamó el hermano, a mí me llamó el Señor Jesucristo. Pero aún en eso, hermano, debemos discernir y tener una relación con Dios. Porque tú te quedas pensando y dices, bueno, el conocimiento estaba, porque Pablo ya lo aclaró, el apóstol Pablo aclaró. El conocimiento estaba, hermano. Muchos de nosotros tenemos el conocimiento, pero ¿qué es lo que a veces descuidamos? Muy recurrentemente, hermano, descuidamos nuestra relación con Dios. Descuidamos esa relación personal con Dios, que es la que nos mantiene, ¿dónde, hermano? Nos mantiene a los pies del Señor, nos mantiene en la sinceridad. Porque algo que nos lleva a la sinceridad es el temor. ¿A quién? El temor a Dios. Cuando alguien es temeroso de Dios, fíjate bien, hermano, alguien es temeroso de Dios, teme delante de Dios, siempre, hermano, va a procurar tu bien, siempre va a procurar tu bienestar. ¿Por qué? Porque te ama. El discernir la palabra de Dios no solamente es leerla, no solamente es entenderla, es llevarlo a lo práctico. Porque en esa profundidad donde Pablo dice, yo oro por ustedes para que su amor crezca en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué Pablo hacía esa especificación, hermano? ¿Por qué Pablo oraba por eso? Porque en el conocer a Dios va a haber un pueblo que no se va a desviar de él. Fíjate bien, conocer a Dios. En este tiempo, ¿por qué afrontamos ese problema? Porque hay muchas corrientes, hermano. Hay muchas corrientes de doctrina, muchas corrientes de pensamientos, muchas corrientes, hermano, aún se puede decir, por ejemplo, hace poquito fui a una iglesia y en esa iglesia, hermano, están sentados y están adorando a Dios sentados. A lo mejor para mí, pues yo que me congrego aquí, yo digo, no, pues allá estamos acostumbrados a alabar de pie, y ellos alababan sentados, y ya cuando empezaba la palabra, pues se paraban, la leían y se volvían a sentar. Yo puedo decir, bueno, pues está mal que adoren a Dios así, ¿verdad? Pero yo lo pienso, yo lo puedo pensar porque yo estoy acostumbrado así aquí en mi iglesia, pero allá no estoy en mi iglesia, estoy con otros hermanos. Y no por eso yo voy a ponerlo como un requisito. ¿Sabes qué? A Dios se le adora parado. Amén. No, a Dios se le adora de muchas maneras. Y la mejor manera, y lo hemos expresado aquí, en que tú adoras a Dios en una plenitud es en tu obediencia. Tu obediencia es la mayor adoración que tú tienes para Dios. Entonces, tú puedes ver que el discernir, hermano, influye mucho tu relación y el conocimiento. Fíjate bien, que tengas de Dios, esa relación, cómo lo conozcas. Te lo decía hace un rato, no solamente es leerla y entender, no, es saber y conocer a Dios. Da un texto el Señor y dice, da una palabra y dice, ¿en qué se debe gloriar el hombre? ¿En qué se debe gloriar? En conocerme, en entenderme
y en conocer mi voluntad. En eso se debe de gloriar el hombre, en conocerme, en entenderme. Entonces Pablo ora por eso, para que el amor crezca, el conocimiento en Dios crezca, para que así que dice, puedan aprobar lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Lo mejor para la iglesia, lo mejor para tus hijos, lo mejor en tu trabajo, lo mejor en todos lados, hermano. Por eso este tema es, hermano, es discernir la verdad de la mentira y Dios confrontando al ser humano con la verdad. Entonces, esto es importante por los tiempos que vivimos. Hoy en día notamos, hermano, al igual que Malaquías, al igual los Gálatas, aún nosotros mismos tenemos un problema. Y ese problema, hermano, me atrevo a decir que es mundialmente, a lo que yo he alcanzado a percibir, a ver, aún analizando mi vida, analizando cada cosa. Es un problema, hermano, que tenemos y que debemos trabajar en él por amor de Cristo. Y sepas, hermano, que todo esto que hemos leído hoy en este día, que hemos aprendido, es para el bien propio de nosotros, para el bien propio de nosotros. Porque cuando tú conoces a Dios es algo muy especial, es algo muy bonito, que te va a llevar, hermano, a niveles hasta donde tú no te imaginas, a hacer cosas, hermano, que tú nunca te imaginaste que ibas a estar en lugares donde tú nunca te imaginaste que ibas a estar, y hacer cosas que nunca te imaginaste que ibas a hacer. Pero para eso llegó Cristo, hermano, para eso llegó Cristo. Y una de las cosas que Pablo expresa aquí es: permanezcan en la libertad en la que Cristo los llamó. Dice, pero no usen esa libertad para pecar, úsenla para que entiendan y comprendan que hay un Dios que les ama, les corrige y todo el tiempo va a velar por ustedes. El mismo Pablo expresa, hermano, la situación, y para Pablo era preocupante. Por eso Pablo hizo esa mención, y ya lo aclaré. Por eso Pablo hizo esa mención, para llamar la atención de aquellos que se estaban desviando. Hermano, tenemos nosotros el compromiso de mantenernos firmes en la fe, por amor de aquel que nos llamó, por amor de aquel que todo lo puede, por amor de aquel que te rescató a ti, que me rescató a mí, y que puede cambiar cualquier vida, si así es su propósito, si así es su voluntad. Él puede hacer lo que Él quiere y como Él quiere, porque Él es Dios, porque Él te ama y porque en Él esperamos recompensa y vida eterna en Cristo Jesús. Yo te invito el día de hoy, hermano, a que te rindas ante el Señor, nos rindamos ante el Señor y le mostremos, hermano, esa sinceridad delante de Él, porque Él lo que mira ahí en la intimidad. Yo veía las oraciones del rey David, aún cuando el rey David pecó, hermano, tú notas su oración en el Salmo 51, una oración llena de sinceridad, llena de arrepentimiento sincero, porque David se equivocó. David, hermano, cometió un pecado o más pecados muy graves, pero tú notas su oración, y su oración en el Salmo 51, la puedes leer en tu casa, una oración llena de ¿qué? Llena de sinceridad. Y Dios no lo descalificó, hermano, al contrario, Dios lo levantó, y David aceptó su culpa y su situación y siguió adelante, aún con las consecuencias de lo que él hizo, porque hay consecuencias. Y tú ves ese corazón sincero, y dice el rey David, porque un corazón sincero no desprecias tú, oh Dios. Entonces Dios pide de nosotros ¿qué? Sinceridad. Yo te invito el que el día de hoy, hermano, podamos orar. Si tú así lo quieres, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, y vamos a ser sinceros con Dios y darle gracias a Él, porque estamos aquí otro día más
gracias a su voluntad. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie. El que quiera pasar aquí al frente, hermano, puede hacerlo.